amigos, bienvenidos al segundo episodio de Heresiarcas del Edén, podcast en el que hablamos de herejías. Nosotros somos Eduardo Fong, Gaby Cortés y porque ustedes lo pidieron, Víctor Orozco. En esta ocasión tenemos un invitado, el mismísimo Leo, que no tiene ni idea dónde vino a caer. ¿Cómo están, amigos? Nosotros tampoco tenemos idea qué vino a hacer aquí, pero no, llegué de casualidad. El destino lo trajo. Llegó de visita y aquí se quedó. Sí. Sí, así que tenemos un invitado en esta ocasión, que ya no soy yo. No. Así cada que invitamos a alguien se queda, así que pues Leo, vete preparando para Invitamos a Víctor, ser invitamos parte a del Leo equipo. y Víctor se quedó. Sí. A ver, En échale. este episodio vamos a platicarles de los tulpas. ¿Qué es un tulpa, Gaby? Dime qué es un tulpa. Un tulpa. Me sentí como en un programa infantil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con ¿Qué es Plaza un Sésamo o tulpa? algo así. Es como una pulpa, pero en chiple. Pero con té. Sí. Pero con T. A ver. Pues un tulpa es una construcción mental que adquiere conciencia física y puede tomar la forma de cualquier cosa. La imaginación es nuestro límite. Ok. O sea, el tulpa es algo que si tú en pocas palabras lo imaginas, lo puedes crear. O sea que si yo imagino $1 millón lo puedo crear. Digo, porque me hace falta. En teoría. Pues qué chida, de Sí, haberlo sí, sabido sí. antes, ya hubiera imaginado Sí. una mansión o algo así. Amigos verdaderos. Efectivamente. Bueno, pues Sí, Sin ofender a los presentes, ¿no? Pero... Esto de los tulpas pues procede allá del misticismo de los budistas, del hinduismo, todo eso. Donde ahí por lo que estuve investigando, pues supuestamente es algo que no cualquier persona puede hacer, ¿no? O sea, necesitaba de mucha concentración, mucho poder mental, mucha meditación. Inclusive mencionaban que estos monjes se encerraban por horas, ¿no? Y por días en cuartos oscuros donde ellos simplemente estaban meditando y donde podrían fracasar o no podían fracasar. Inclusive creo que decían que ingerirían algún tipo de veneno para sentir dolor en el estómago y aguantarlo, ¿no? Y tener una concentración mental más elevada. Y si lo lograban, pues con su propia mente podían crear a un ser que ellos mismos lo imaginaban, ¿no? Que decían que inclusive podían imaginarlos no solo un ser, podía ser alguna cosa material, podría ser también un animal. Pero lo más común era que imaginaran a otra persona. Pero dice que si tú fracasabas o no le dabas tanto poder mental a ese ser o ese tulpa, pues lo veías por un momento y se desvanecía en segundos, ¿no? No era un tulpa que se quedaba ahí retenido. Y es que también para darle más fuerza tendrías que pues compartirlo con los demás, ¿no? Pero también de preferencia darles una imagen que pudieran ellos mentalizar para que todos imaginaran lo mismo y le dieran la misma fuerza, porque si cada quien se imaginaba lo que quisiera, aunque fuera el mismo concepto, el mismo tulpa, pues ahí valía, ¿no? O sea, no se materializaba nada porque pues cada quien lo veía distinto, entonces pues no tenía fuerza, no tenía efecto en el tulpa. No, y de hecho La ahorita, misma imagen. si tú buscas ahorita en internet, pues te aparece ahí el WikiHow, ¿no? De cómo hacer las cosas y ahí te Paso a paso, ahí te da ¿no? tus pasos de cómo crear tu tulpa. Crea Y- tu tulpa en casa. Y sí, lo más fácil es crear una persona, o sea, que tú le dediques Pues meses, inclusive hasta un año, ¿no? Intentándolo, pero tú por donde debes de empezar, que lo más difícil es el rostro. Sí, pues se supone que te dicen que lo primero que tienes que hacer es imaginarte a un ser, pues básicamente a tu doble, que tienes que estarte imaginando a ti mismo. A tu doppel, A tu doppelganger. 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 Sí, pues yo creo que es relativamente sencillo, ¿no? Pues te ves al espejo, ves cómo eres y luego ya te lo imaginas, no sé. Y es que Pero pues es que, pero ¿quién quisiera un tulpa? O sea, ¿por qué te sentarías en tu cuarto y decir, voy a crear un tulpa, no? Estoy aburrido. Es que Entonces, si tú buscas esto en foros o donde quieras, o sea, casi mucho lo atribuyen a que "Ay, ese güey está esquizofrénico, ¿no? Ya está loco, o sea. Pero dicen que esos son de los primeros pasos, ¿no? Que no pienses que estás loco, que te lo tienes que creer. Por eso decías tú, es cierto de que él le da la imagen, él le da el rostro y eso le da fuerza, ¿no? Para poderlo crear, pero le da más fuerza si tú lo empiezas a compartir con otras personas. No, es que él es así, 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 imagínatelo, ¿no? Entonces ya está interviniendo toda la imaginación de otra persona y le da más fuerza, la energía. la energía, y se supone que
si le dediques también mucho tiempo, puede tomar su propia autonomía, ¿no? Que es lo cabrón de los tulpas, ¿no? Que si Que se da ya cuenta. lo formas una vez ya formado, él puede tomar otra forma si quiere y tomar de su propia Conciencia. voluntad, su propio pensamiento, su opinión propia, Sus acciones, sus todo. acciones. Ajá. Híjole, no, pues sí está canijo, ¿no? Imagínate, pues, crear tu tulpa, pero luego que se te salga de control. Pues eso lo tenemos a lo mejor lo vemos como que es algo muy extraordinario, algo que no es tan normal, pero sí lo es. Es como por ejemplo los amigos imaginarios. O sea, ¿quién no conoce una historia de alguien que tenga un amigo imaginario? Ajá. Pues yo no conocía a nadie hasta que pidieron historias en la página. Pues los niños, ¿no? Sí, Sí, los es muy niños, o común. sea, cómo tienen ellos esa energía, esa imaginación que ya nosotros no tenemos, que a ellos se les facilita más cuando están pequeños, ¿no? Y lo llegan a crear. Y si te das cuenta, si el niño explica cómo es, Tú te lo imaginas los también. demás lo empiezan a imaginar y pues le dan esa fuerza, ¿no? Y empieza ya, como dicen, a tomar sus propias decisiones, ¿no? Que a tumbarte Sí. cosas, que hacer A llamar ruidillos por atención. extraños en la casa y así es como uno le transfiere a la energía. ¿Y tú, Leo, tuviste amigos imaginarios cuando eras niño o algo así? ¿Quién sabe? No me acuerdo porque, para empezar, mi memoria está bien atrofiada, pero... Tú empiezas desde los 16, ¿no? Ahí. Sí, o sea, de Ah, no ayer, manches, güey, ¿no? me acuerdo, pero... Y es que una de las razones de cuando, bueno, más bien cómo tú puedes deshacerte de un tulpa es de ignorarlo, ¿no? Es echarlo al olvido, Sí, crecer y ya. crecer y irlo olvidando y ya. Porque yo como- me acuerdo que de morrillos sí jugábamos y veíamos las cosas y dije que no, estamos en un Ajá, barco y y estás veíamos en el un barco. barco, ¿no? Pero, por ejemplo, era la aventura de ese día, ¿no? Sí, No mon. que el barco te siguiera a todos lados. No, no, luego ya el siguiente día cambiabas de escenario y así, Sí, pero ¿no? lo veías real, se veía Ujú. como si algo... Lo sentías, ¿no? Sí. Luego te escupían en la cara, era el agua del mar. y tal, ¿no? Oigan, pues acuérdense que también en parte de la definición del tulpa venía que podían crearse inclusive cosas como edificios y no sé qué. Mi amigo el edificio tú. Mira, exactamente. Entonces ahí está el barco en el que andabas jugando, ¿no? Ahí Sí. está él. Claro, Para sí. eso no encontrábamos la explicación de para qué querrías imaginar un edificio, una cosa, pues ya vimos Sí. para qué. Me voy a imaginar un auto que se conduzca con imaginación o con energía para ahorrarme gasolina. Oye, cuentan la historia del güero Mustang, ¿no? De aquí de Juárez que andaba ahí en su... Pero Ah. esa historia no me tocó a mí. Ah, Pero sí. cuando yo estaba en la primaria, había un compañero que siempre traía un diccionario y andaba así... Y empezaba así como si anduviera en un carrito y nunca entendimos por qué, pero él así siempre y luego se estacionaba también así de reversa, pi. Estaba No. adelantado a su época, chavillo. Sí. Nadie lo comprendía. Era un monje meditando, sí. Sí, no, él ya tenía su propio auto imaginario y, Bien. o sea, creó su tulpa y no lo había relacionado hasta el día de hoy. Mira, Pues mira, su tulpa era un objeto y no era una Era un persona, objeto, ¿no? exactamente. pero es que creo que ya se está distorsionando la definición de tulpa, ¿no? Porque tulpa es cuando ya se materializa o solo es cuando te lo Sí. imaginas, porque Ujú. eso yo creo que no sería que en el momento pues tú lo creas para ti, pero no le das la suficiente energía para esparcirlo a los demás. Entonces yo creo hacerlo que físico. sí, entonces yo creo que más bien los tulpas es cuando ya toman una figura pues, por así decirlo permanente, que siempre te sigue a todos lados, que lo ves, que hace sus cosas y pues lo demás es imaginación, porque imagínense cuántos tulpas no habría allá afuera. Es una muy buena pregunta. Pues es que raya en lo esquizofrénico, ¿no? Eso, por eso... Sí, por eso lo atribuyen mucho a la esquizofrenia. Por eso hay un estudio que acá Gaby tiene Sí, sobre la relación encontramos entre... un estudio sobre los tulpas y la salud mental y nos dice que no hay necesariamente una relación, o sea, una persona sana mentalmente puede llegar a desarrollar o crear un tulpa, pero no por eso está loco o tiene alguna enfermedad mental. Ujú. O sea, no está Así- relacionado. Así que quienes nos escuchen y tienen tulpas, no están locos. No están locos. Sus tulpas, quién sabe. Aguas con eso, pero ustedes están bien. Ustedes mentalmente. están bien, exactamente. Ya lo que, una vez creado el tulpa, las acciones que hagan ellos, pues ya no están dentro de su jurisdicción. Ya Sí, esos así son, que aguas. sí, eso es lo peligroso de un tulpa. O sea, no es, o sea, como la mente es tan poderosa,
le puede dar su propia independencia, entonces hay que tener cuidado. Sí, pues sí, al rato van a haber niños con tulpas que, no, es que mi tulpa se comió la tarea, maestra, y no sé qué. Sí. Por ejemplo, ahorita antes de que empieces con el estudio ese que traes, mira Ya que- acabé. Eso fue todo, ¿no? O sea, Sí. el estudio fue que no está relacionado con estar loco y ya. Sí, no, en sí, resumen, en ¿no? resumen. Es la conclusión. Era un resumen. Mira, por ejemplo, aquí te voy a leer en esta página los pasos, ¿no? Para crear un tulpa, así Mira. como si quisieras hacer una sopa de camarón, pues aquí también te Por ponen si- paso por paso. Por ¿no? si alguien tiene curiosidad en la audiencia. de Sí, mira, crear uno, el a primer ver. paso que te dicen es piensa bastante antes de crear tu pulpa, ¿no? Es Tu tu pulpa. Tu pulpa de tamarindo, no, tu Tengo tulpa, hambre, ¿no? a ver, Es planificarlo. El segundo es trabajar en la apariencia de tu tulpa, ¿no? De Como tu les decía, tulpa. que el rostro es lo más complicado. Y el segundo paso es darle una personalidad. Es que hay 2 segundos pasos, ok. Ajá. Ujú. No, pues ya no me voy por pasos, porque aquí esto me confundió. Ok. Y el siguiente paso, pues, es visualizar a tu tulpa ya, ¿no? O sea, yo creo que ya hasta le diste No, darle forma, personalidad. gordito, ya le diste su apariencia y pues ya lo empiezas a visualizar, a quererlo ver. Y este paso que se me hace el más cabrón, que si alguien te ve, pues va a decir, ese güey sí está loco, porque y se trata de tocar a tu tulpa en tu imaginación, ¿no? Y está un dibujo de una persona así acariciando a la nada, ¿no? Pues ahí ya... No, eso sí está bien raro, ¿no? Ahí está ya locón y lo dice que le puedes crear aromas o lo puedes tú relacionar con un cierto aroma, que tú siempre lo recuerdes con ese aroma y todo esto, ¿no? Y luego también tienes que visualizar sus movimientos, ¿no? Su forma de caminar, su forma de moverse. Y luego también dice que crees un país de maravillas, ¿no? Donde va a convivir tu tulpa. Ah, caray. No, sí, pues, ya estás un poco lejillo. Sí, no. y crear una narración con el tulpa, ¿no? Hablar con él. No, qué que- contradictorios somos, ¿eh? No, pero es que sí decíamos que esto se puede relacionar con lo esquizofrénico o estar Sí, loco, que ¿no? te Pero, imaginas un closet donde lo abres y vas a Narnia y ese rollo. pero si estás interesado en hacer esto, pues tienes que saber que no Ahora estás que, loco, ¿no? quién Que- sabe si después de conocer algunas de las historias, aún quieran crear un tulpa, o sea, yo no quiero. Porque Híjole, pues. No, pues a ahorita ver. pasamos a la parte de las historias, mientras A que ver, Fon continúe con... Me dices ¿Qué muy faltó tarde, ya de- creé uno. Estaba No, siguiendo pues los también pasos. Sí. aquí te sugiere En que este momento. Sí. aquí te sugiere que ya traigas tu tulpa a la realidad y lo acompañes contigo y que te siga a todos lados, ¿no? se me, Sí. se me figura así como la gente que tiene duendes en su casa, que ya hasta los ve, no sé, Tal vez también. y hasta ¿Será que les mueven existen? cosas. Pues que puede ser por la misma energía que les están dando con su mente. Es que aquí todo recae en la mente y pues le llaman también la ley de la atracción, ¿no? De que tú vas a atraer lo que estás llamando con tu mente. Entonces, si tú le estás dando la energía de que sí, ese duende se mueve, y ese duende se mueve, ese duende se mueve, pues puede que sí se mueva. Se O mueve. imagínate que tengas múltiples personalidades y que una de ellas lo haya movido y tú creas que sí se movió, tú ni te diste cuenta. Sí, pues ya entra en lo... Ya, pues que hay muchas explicaciones, ¿no? Pues O es sea, que sí, como dices tú, está el filo ahí de estar loco, ¿no? O no estar loco, ¿no? Pues esquizofrenia no es, pero el desorden de personalidad múltiple, quién sabe. Puede ser, ¿no? Eso no decía nada del estudio. No. Y no, por no ejemplo, aquí el último paso de cuando tengas un tulpa es cuando ya lo compartes. Cuando ya lo conoces, lo dominas, platicas con él, lo ves. Y ya para darle un todavía más fuerza, pues se lo vas y se lo cuentas a un amigo. para que este también crea en él y tenga más fuerza. Y te digo, pasa, porque ahorita que mencionas los duendes, en un barrio donde yo, allá por donde estuve un rato, allá por la San Antonio, había una persona que él afirmaba tener duendes, güey, que él tenía duendes y si quieres te invito a verlo y que lo conozcas, pero pues yo con mi miedo yo nunca me acerqué. Pero él decía, es que si tú crees en él, lo vas a empezar a ver, me decía. Y están así pequeñitos, tienen el pelito como troll y me decía, son amigables, nomás creen ellos y decían, pues este güey está bien pinche loco. Me vamos a acercar a su casa, no sé dónde vive ni nada, porque era un vato que andaba ahí, pasaba por donde nos juntábamos nada más. Y todos decían que era el loco de los duendes, ¿no? Pero él ya, por ejemplo, que ya quería compartir sus, digamos, sus mini tulpas con Con el mundo. gente. el mundo.
Híjole, pues hubiera estado interesante, Fon. Pues nunca me acerqué. O quién sabe si estaríamos contándolo. Sí, capaz que iba por tus riñones. Mira, Sí, vengan a bueno. ver mis duendes acá, ¿no? Y te secuestran a la bestia y ahí quedas. Es como un espectro en una casa también, supongo que si toda la familia empieza a creer en él, pues también le das las fuerzas necesarias, ¿no? Pues es que ahí entra que si de repente escuchas un ruido o hay de dos, o lo atribuyes a que se cayó algo o que la madera está tronando por la temperatura o fue un espíritu. Entonces, también Más que aquí no hay depende. maderas. Ya sé, ah, caray, no, pues sí. Pues está. le vivo en pura viga. Pues es que ahí caemos en qué es un tulpa y qué es un fantasma, qué Sí. es un espectro, qué ¿Qué es es un lo duende? paranormal, ¿Qué es algo? qué, o sea, O sea, yo puedo crear ¿Qué? mi tulpa, que mi tulpa muera, se da un fantasma, ajá. y luego veo fantasmas en lugar de tulpa, o el tulpa de un fantasma. O puedes Está- crear tu tulpa que sea un duende, se muera y luego sea un duende fantasma. No, también. Está canijo, no, Gaby, ya. Qué Me perdiste ahí. No, ya. Hay Y una ahí combinas todo. Hay una Ajá. práctica que ahorita Y no que sea recuerdo. alguien todavía. Ajá. Hay una práctica que ahorita no recuerdo muy bien, pero no sé si se acuerdan ustedes de ese video que vamos a ver donde eran también tanto la religión budista como la religión Bon, que todavía es mucho más antigua, de cómo ellos organizaban como un tipo festival donde a la persona de en medio la ponían a imaginarse un doble de él. Sí, es que sí, lo que mencionas es porque esa persona en medio, se supone que los que estaban alrededor ya tenían sus tulpas. Ajá. Y el de en medio estaba a punto de crear uno. Y esa era la prueba de fuego para ver si su tulpa iba a sobrevivir, si él tenía el poder mental para poder mantenerlo en este mundo. Ajá, y decían que ellos enviaban todas sus tulpas y lo devoraban o le hacían Ujú. algo al tulpa de él y que si Sí, no lo lo aguantaba, devoraban. pues la calaqueaba, ¿no? Sí, o sea, se supone que... Está muy fuerte, güey. Se supone que el sujeto de en medio perdía su mente totalmente, o sea... Sí. Se volvía un... Sí, o sea, Sí. como que se quedaba ido. ya Se ni quedaba volvía. en el avión. Se quedaba arriba. Digo, pero pues allá de aquel lado pues son tradiciones muy antiguas que también ahorita siguen existiendo. Pues por ejemplo el Slenderman es el tulpa más conocido Más ahorita, ¿no? famoso. Más famoso, Popular, sí. más popular. La Yo- llorona. ¿La qué? La llorona. La Es lo que estaba Llorona. pensando justamente decir, no, pues hay más antiguos, y pues Sí. empieza a decir eso de la Llorona. No, sí, pero uno reciente, ¿no? Que ahorita anden así, pues Sí, yo está de creo moda que el ahorita. más, pues de él es donde salen los creepypastas, ¿no? De los foros, pero Pues más bien salió de un creepypasta, ¿no? De un Ajá. creepypasta, mucha gente empezó a creer en él, Le dieron que, fuerza, que le energía. dieron fuerza, energía y se comenzó a manifestar en el mundo real. ¿Vieron Tan- la película? Está bien chafa. No la vi. tanto que ese Slenderman ha hecho que gente mate a otra gente, ¿no? Sí. Que supuestamente es ellos, no, es que pues Slenderman me lo pidió o así, o sea. Sí, hay un caso de unas chicas en el 2014, de una niña de 12 años que apuñaló a otra de sus amigas por órdenes de Slenderman. Entonces por eso les digo, ¿están seguros que quieren crear un culpa? A ver, Y si lo, historia y de si esas. lo compartes y A ver, tú Gaby. lo olvidas y aún sigue con vida y por ahí sigue. Pues necesita que alguien crea en él, ¿no? Es como la película de Coco. De hecho Si te olvidas estaba... de tus familiares, ya, escuchó. ¿Eh? Nadie escuchó. ¿Qué? ¿Ya estás oyendo cosas, Leo? Sí. ¿Estás escuchando cosas? Les dije que trajo un tulpa. Por ejemplo, esta mujer que se llamaba Alexandra, de ahí también la estuve leyendo en varios foros y siempre hablaban de ella porque fue como de las primeras que observaron las prácticas de los tulpas en el Tíbet. Y ella se dedicó a crear su tulpa y hizo libros, o sea, hablando del tulpa que tuvo, de cómo él lo imaginó como un sacerdote gordito, feliz. acá. Y dice que después de un tiempo él ya no era gordito, era delgado y su cara ya no le expresaba, Se hizo la lipo. ya Se no le puso- expresaba felicidad, sino todo Es que lo se puso contrario. botox. Se volvió macabro, ¿no? Ajá, sí, empezó a tomar sus propias decisiones, su propia forma. Y como, bueno, no. Es que iba a decir algo bien, ¿Quién me, qué? me ¿Quién? iban a funar si decía, pero no. Ok, sí, se hizo delgado. Mira, aquí Vale. el lema dice que el no estar de acuerdo está bien, ¿eh? Está Así bien. que Ah, ok. no te preocupéis. Híjole, pero es que nos van a cancelar el episodio. Bueno. Vamos a darle con las historias de A Gaby. ver. Gaby A traía ver, vamos a una ver. que otra por ahí. Sí, esta es de Amigos Imaginarios. Ujú. Esta nos la envió Olga.
Ok. Dice, mi hija tenía un amigo imaginario con el que siempre estaba jugando y platicando, hasta que un día fuimos al parque, estábamos jugando ahí y todo, y ya cuando regresamos a la casa, ella me dice, ay no, se me olvidó. Dice, pues, ¿qué se te olvidó? ¿O quién se te olvidó? Dijo, mi amigo. ¿Cuál amigo? Pues mi amigo. ¿Dónde está? Pues se quedó en el parque. Dice, ay no, yo no voy a regresar por él, Dijo, no, ya vamos a llegar, ya estamos en la casa, yo no voy a regresar por él. Dice, bueno. Y desde ahí ya la niña jamás volvió a hablar de su Se quedó en el amigo. parque. De su pobre amigo se queda ahí en el parque. Oh, vaya, pobrecito. Hay de seguir todavía. Sí. Entonces estás diciendo que prácticamente, o sea, la niña lo imaginaba como tal y se le quedó ahí y ya nunca lo volvió a ver. Sí. Sí, o sea, no podía volvérselo a imaginar porque estaba en el Porque- parque. Ya lo había ajá. creado, ¿no? Ya estaba Ajá. jugando en el parque. Sí, y a ella se le olvidó ahí, y como ella sí lo veía pues como una persona física, me imagino, Ujú. Sí. pues allá se quedó, o sea, no puedo traerlo con mi mente porque él allá está. Órale. Qué triste historia. Sí, F en el chat, chavos. F por el, ¿cómo se llamaba? ¿Jorge o qué? ¿Qué nombre le dio? No, No tenía nombre. No tenía nombre. No, mira. Ni Ya, nombre ya le lo, dio. ya lo invoqué, chale. Ay, se nos va a aparecer un Jorge ahora. Mira, pues si quieres me voy a aventar yo la historia que tengo pues personal Ok, con estos seres. Bueno, yo lo puedo atribuir a que yo le di mis energías y yo le di el interés a eso para que se manifestara conmigo. Pero pues me cuenta que hay una historia detrás, ¿no? O sea, el chiste es que era un niño que se aparecía en una casa. Ese niño, pues, todos le decían Mario, ya tenía hasta su nombre, porque la historia que contaron detrás de eso, pues, fue de que, pues, fue un niño que tenía el ojo así chuequito, que lo tenía malito. El chiste fue que el niño la pasó mal, ¿no? Lo violaron y lo tiraron allá al río Bravo, ¿no? Allá lo encontraron. Entonces el niño, pues, siente esa casa como su pertenencia, ¿no? Donde estaban ellos, donde él ahí murió y dice que es su casa. Entonces, esa historia me la contaron ya después, o sea, yo no la sabía en el momento de que ellos hablaban, ay, de que Mario. Entonces, pues yo no le daba credibilidad ni nada, yo nomás contaba las historias que pasaban en esa casa. Entonces, haz de cuenta que hasta que un día yo me accidenté en la moto y estuve en la cama ahí con férulas en los dos brazos. Yo estaba viendo hacia la tele, la puerta daba hacia la izquierda. Y estaba el cuarto oscuro, estaba solamente la luz de la televisión en la noche. Entonces yo de reojo veo que viene alguien caminando, así como en la estatura de un niño de 5 años, 4 años. Pero en esa casa había un niño. Entonces yo dije, pues es el niño. Empieza a caminar y viene lentamente, pasa alrededor de la cama, pasa por enfrente de la tele, veo su cabecita pasar y va hasta el lado derecho de la cama. Y una vez que está en el lado derecho, yo volteo y le digo, el niño se llama, le dicen Chino, y volteo y lo pongo así con la luz del teléfono. Le digo, ¿qué pasó, Chino? Y ándale, que no era nada. Y yo, y o sea, lo primero que se me vino a la mente dije, Mario. Fue Mario, y yo así, ¡ey! Que no sé qué. Y luego tú en cama no, sin poder mover. sí, yo decía, Chino ni siquiera está aquí. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿quién vino? Ajá, entonces ya como que a mí me entró ese interés y ya siempre decía, no, pues Mario, y ya yo también empecé a atribuir a esa historia de Mario. Entonces en una ocasión ellos contaron cómo como una vez estaban en la mesa, en la cocina. Entonces ven que del pasillo viene la niña corriendo, estaba chiquita. Viene la niña corriendo, se tropieza y se cae en el pasillo. Entonces ven cómo caen y ellos, ¿qué pasa? Y se acercan a ella y ven cómo la jalan de las patas y la hacen hacia atrás, ¿no? Así ¿Qué? como que... ¿What? Entonces digo, esto ya se está yendo muy allá, ¿no? Es Saliendo que de control. ya lo tomaban como parte de la familia, le daban toda la importancia del mundo y él se alimentaba de eso, ¿sabes cómo? Ujú. O sea, inclusive desde que yo hice eso, yo empecé con cosas también extrañas a identificar de cómo de repente la niña estaba jugando en el cuarto y venía corriendo. Es que me decía,
es que Mario me jaló, es que Mario me pegó, y es que Mario esto, y sabes cómo, o sea, los niños lo tenían muy presente. Sí, ahora súmale a mayores, pues se hacía más fuerte. A mayores, ajá. Entonces ellos decían que estaban lavando los trastes o algo así, que sentían que les agarraban así como a la altura de la pompi, ¿no? Que les tocaban así, como si les Sí, estuviera hablando. En la pierna, en el muslo, ¿no? Ajá, en el muslo, ¿no? Como si te estuviera hablando. Ajá. Y tío, ya después la historia que hay detrás de esto fue que, pues de que pasó esto con el niño y quién sabe qué. Pero tío, mientras yo no creía en él, pues no me pasaba nada. Yo una vez que creí en eso, pues ya todo ruido, todo eso lo relacionaba con Mario, ¿no? Y que, te digo, sí me impresionaba a mí cómo las niñas hablaban como si fuera una persona en realidad y lo vieran y jugaran con él. Entonces muchas veces la niña salió llorando del cuarto y nunca supo explicar qué le pasó, ¿no? Pero pues lloraba por algo. Te digo, no sé si era un ente, la verdad, no sé si era... ¿Y eso hace cuánto fue? Uy, no sé. Ahorita Mario ya va a la universidad. No, pues si se lo imaginaron de esa forma y pues yo creo que así se quedó, ¿no? Sí, o sea, era broma, ¿no? Como que haya universidad para adultas y ese rollo, pero... No, pues quién sabe, qué tal si él quiso ser universitario luego, Sí, güey. capaz que tiene sueños, aspiraciones. Exactamente, Si ya ya tiene puede tomar sus decisiones. Sí, capaz tiene que quiso ser autonomía. ingeniero. Sí, él quiere. Oye, si Creó un está edificio imaginario Monsters también. University. También, ¿verdad? No, pues de hecho tú mencionabas la caricatura esta, ¿no? De los... Mansión Foster para la niños mansión imaginarios. Foster Híjole, eso como me causaba conflicto de niño porque pues decía, bueno, sí, creas tus amigos, pero ¿y luego qué pasa con ellos? ¿No? O sea, porque hay un episodio en el que se ve que los niños crecen y los amigos imaginarios se mantienen iguales, entonces, o sea, los creas y son inmortales ahora, entonces pues habría sobrepoblación, ¿no? De amigos imaginarios. Y luego, pues también, pues qué pasa si mueren o tienen alma. No, pero O sea, puede ser, digo, son puras conjeturas, ¿no? Así como decías ahorita de la película de Coco, igual, o sea, si mientras su humano creador esté vivo y lo recuerde, pues puede ser que siga ahí, pero si el humano ya no lo recuerda o se muere, pues ya podría desaparecer. Pero es que ponte a pensar que, bueno, que su humano creador se va, todo, lo sigue recordando tal vez, pero ese amigo imaginario que se queda solo lo adopta alguien más. Entonces ese alguien más ahora piensa en él y aunque el creador original fallezca, pues el amigo imaginario sigue ahí. Entonces yo creo que tendría que estar tan cansado el amigo imaginario de vivir que se encerraría en el último cuarto de la mansión para que nadie lo recuerde y desaparecer. Se escucha bien triste eso. Sí, pero oye, te digo, regresando a la película de Coco, o sea, puede tener por ahí esa lógica, ¿no? No Sí, sé. y es que podrías crear un bucle. ¿Qué tal que un amigo imaginario conoce al otro, los dos no quieren existir, pero se acuerdan el uno del otro? O sea, nunca van a morir Nunca porque van uno a se morir. acuerda del otro. Ajá. Entonces, Mira, en este caso con Mario, pues Ajá. ya una vez la volví a contactar y le volví a preguntar. Me dijo que su hermano ahorita está viviendo ahí y que no ha tenido ningún problema. entonces sí fue a la universidad. O sea, no, Víctor. Pero- Entonces, pues podemos deducir que la gente que le daba esa fuerza, pues lo dejó de... Ahí está nuestro avión. Ahí está. El avión del no, podcast. No podía faltar. Sí, pues ahí están confirmando de alguna manera de que las personas que le daban la fuerza o le daban esa energía se fueron de la casa y desapareció. Ujú. Puede Pues ser, sí. puede ser. Desapareció, llevaron ¿no? con ellos? Decían que una forma de destruir un tulpa pues es dejarlo de imaginar, no dejarlo de darle importancia, de ignorarlo. Ujú. Mira, por ejemplo, te voy a contar otra historia. A ver, A ver. échale. Esta nos la mandó Brenda Gutiérrez. Ujú. Dice, cuando Dani es su hija, estaba chiquita, cuando tenía unos 4 años más o menos, ella siempre decía que estaba jugando con su amigo. Y decía, ¿cuál amigo? Mi amigo Pato. Ella siempre estaba jugando con su amigo Pato. Se la pasaba jugando en arriba de la casa, ¿no? En el segundo piso. Ok. Se la En el- pasaba jugando En la azotea. no, en el segundo piso. Ok. Y ella no le tomaba mucha importancia. Decía, pues, ay, es un amigo imaginario, no pasa nada. Solo que tiempo después, ella empezó a sentirse incómoda y ya no quería estar sola y siempre decía, ay, ya no quiero jugar contigo, ya no quiero jugar y que no sé qué. Y se enojaba, pero pues Brenda nunca sabía por qué, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando. Ujú. Hasta que una vez se cayó, o sea, estaba ella arriba en el segundo piso y se cayó. Brenda sube a ver qué pasó
Dijo que su amigo la había empujado, que su amigo Pato la tiró. Dijo, bueno, pues no pasa nada, te resbalaste, ¿no? O sea, un accidente. Buscándole la lógica. Sí, claro. Y después pasaron los días y ella estaba en el sillón, Brenda estaba en el sillón. Y cuando estaba, empezó a escuchar como que ruidos en las escaleras y le llamó la atención porque pues la niña estaba chiquita, no se va a caer de las escaleras o algo así. Entonces la niña empezó a decir, no, ya déjame en paz, no quiero jugar. Entonces ella se alarma, se asoma y cuando va a la mitad de la escalera ve cómo a Daniela la empujan de la escalera, o sea, ve claro cómo ella se cae, pero no se cae de una forma como que se tropieza, sino que es así de que vio cómo la empujaron. Entonces, gracias a Dios o lo que quieran, ella estaba ahí, o sea, cerca que la alcanzó a agarrar, si no, pues se va hasta abajo, ¿no? Entonces, después de eso, ella dijo que ya no quería jugar con él, y Brenda ya no la dejaba sola para nada, porque pues también, o sea, pues qué miedo, ¿no? Y a partir de que ya Brenda ya de alguna manera la estuvo vigilando y ya no jugaba con su amigo Pato, dejó de hablar de él y dejó de presentarse. Sí, Entonces, pues otra vez lo olvidó y ¿no? se desapareció Pato. Lo olvidó y se desapareció. No sé si te acuerdas, Leo, del amigo imaginario que tenía Ilu, ¿no te acuerdas? ¿Quién? Iluit. No. O sea, me quise apoyar en ti, güey, porque como tienes más relación tú ahí con tu prima, ¿no? ¿Qué es? De hecho, pues Mi sobrina. por eso te invitamos, Leo. Ya sé. No, es que yo recuerdo mucho cómo tenían problemas en realidad, güey, donde ya tenía tipo contacto físico también y a Willy le empezaba a preocupar cómo Iluit ya se está involucrando con su amigo imaginario. Fíjate que no me acuerdo, pero siempre era muy retraída. Creo que hasta ahorita todavía. Ujú. Ya está en la adolescencia y como que sí es muy retraída, no sé si tenga que ver. Sí, es que ¿No no te acuerdas bien qué pasó? No recuerdo muy bien qué pasó, pero sí recuerdo que esta tenía nombre y no me acuerdo del nombre, pero te digo, cómo los niños sí pueden de alguna manera crear su tulpa y en un momento hasta pelearse con ellos, ¿no? Pues es y que- ya traen conflictos. Ajá, lo que sorprende más es el contacto físico, porque tú dices, Ujú. pues se lo imaginan, ¿no? Pues ay, Sí. no pasa nada, pero ya que te hagan un daño real así, pues está canijo, ¿no? O sea, Pues es que la definición de tulpa dice que puede materializarse, ¿no? Ujú. Y tomar conciencia propia. Decisiones y todo esto, o sea. pero lo extraño es que, o bueno, por lo menos las historias que yo he escuchado, siempre el tulpa como que se va del lado del mal, ¿no? Como que siempre te hace daño, como que o te asusta o te quiere matar. Es o... que hay otras teorías que Ujú. dicen que de alguna manera los tulpas también quieren ser reales, entonces intentan poseer a su creador. Entonces Ok, que o sea, también está en ti si le das ese permiso o no. O sea que se quiso meter a la niña y en lugar de meterse, pues nomás la empujó y Pues no la sabemos, tacleó pero hacia tal las vez escaleras. Ujú. podría ser una teoría. Ujú. Tal vez. Sí, porque sí. En foros de Reddit es donde he visto eso de que si le dan permiso o no le dan permiso al tulpa de poseerlos para que sepan o el tulpa tenga Sientan la oportunidad de la sentir noción de y que es estar vivo. Sí, de Pero tener un entonces ellos no cuerpo están físico. vivos. Ok. Pues inclusive cuando ya tiene tanta fuerza el tulpa decide sobre ti, ¿no? Ya está decidiendo sobre tus decisiones sobre las personas, porque yo también leí uno de ahí de Reddit. Ujú. Inclusive ese de Reddit hay un podcast por ahí que habla de los tulpas y lo lee como tal, ¿no? Como lo explicó. Y sí habla de que esa persona decía de que su tulpa ya decidía por encima de él y que ya no se podía despegar de él, porque ya él quería tomar ya el control y él quería ser ya el principal. Así que yo no voy a intentar crear un tulpa, no sé ni para qué, ¿no? O sea, si te sientes muy solo, pues Les presento Pues al niño, cómprate chicos. un perro. Pues, bueno, un pues, perro, sí, un ¿verdad? gatito, algo ahí que te haga compañía. Pero ¿para qué gastar en purina y en andar limpiando y todo eso? Si Claro. lo puedes imaginar, Pues sí. o sea, imaginar también la comida y todo. Es más, Imaginar, imagínate, ándale, sí. imagínate un tulpa animal. Ajá, Ok. algo chiquito que Sí. no Algo puede hacer pequeño. mucho. Sí, no un hámster o algo así. Algo que no me pueda atacar en la noche. Ajá.
Eso crees tú, pero... Se mete a la garganta, me asfixia, ¿no? Oye, sí. No, qué feo shows. Por ejemplo, se me hace muy interesante el experimento ese de cómo tenemos el poder mental nosotros de hacer cosas, ¿no? De transmitir cosas. En el experimento que hacen con el arroz, que cocen el arroz y a uno le ponen, por ejemplo, una etiqueta con una palabra que dice odio o algo negativo, y al otro pues todo lo contrario, ¿no? Amor, felicidad, lo que quieras. Y después de un tiempo ves como este arroz, el que tú le deseaste todo lo negativo, se pone negro, se pudre primero que el otro. Siendo lo mismo. Siendo prácticamente lo mismo. Sí. Entonces, inclusive, pues, que nos escuche o nosotros mismos podemos hacer el experimento, ¿no? Y lo podemos documentar ahí de nosotros de que hicimos el experimento. Tú comes mucho arroz, entonces tú, Víctor, te pasa un pedacito aparta un pedacito, entonces vamos a desearle el mal a uno y a ver el otro y ver qué pasa, ¿no? Híjole, bueno, está bien, sí. Y hay que subir las fotos, así que ya ni modo, ya la canté, ya. Bueno, pues sí, pero es que, por ejemplo, pues hay que ver también cuánto nos vamos a tardar, ¿no? Mi mamá hace bien rico el arroz y no quiero desperdiciar nada, ¿no? O el burrito que te encuentras 3 días después y dices, y no me va a doler. Véngase, todavía sirve. Sí. Nomás le quito poquito el moho y ya va para adentro. Este burrito de pollo ya tiene 2 días en... Oye, era de mole y ya es de verde, ¿no? Ya sé. Qué feo. O no tenía queso y ya tiene queso. Órale, ya viene con queso. Guácala. ¿Y tienes otra historia por ahí, Gaby? Sí, pero primero, ahorita que hablas de experimentos, también hubo otro experimento que hicieron para intentar comprobar si existían o no existían los tulpa. Ok. Ese se llamó el experimento Philip. Philip. Sí, ese fue hecho por unos parapsicólogos en 1972 en Canadá. Entonces, ellos lo que hicieron fue que a un grupo de personas le contaron la historia de Philip, que le dijeron que creo que era un inglés, que tenía una esposa, pero también andaba con una gitana, pero que no sé qué. Total de que ahí entre el triángulo amoroso, al final, este señor, Philip, decide suicidarse. Entonces, les cuentan esta historia y les dicen que lo intenten como contactar. Ok. Entonces Philip era un personaje imaginario que contó a un grupo de científicos a otro grupo de civiles y les dijo, esta es su historia, tratemos de invocar a Philip. Algo así. Ok, nomás. Sí, o sea, el punto era que la historia sí fuera ficticia, o sea, que no hubiera algún otro factor que les influyera como como alguna leyenda urbana que ellos crearan, ¿no? Sino una historia completamente inventada por el grupo de parapsicólogos. Y ya crearles esa imagen porque les dijeron cómo era, de qué color eran sus ojos, de qué color era su cabello. Que lo pudieran visualizar, ¿no? Les dieron así una imagen porque también ellos decían que si estaban imaginándose a un Philip diferente, que unos estaban imaginando a un Philip güero y otros a un Philip más moreno, pues no iban a crear al tulpa con la suficiente energía. Entonces les dieron una descripción así súper detallada de cómo era físicamente esta persona. Entonces ya mediante una sesión espiritista intentaron contactar a Philip y sí tuvieron algunas manifestaciones. Por ejemplo, escuchaban golpes en la mesa, les decían que apagaran y prendieran la luz y la entidad apagaba y prendía la luz. Entonces este fue un experimento. Lo que escuché fue que extrañamente no hubo video, pero sí hubo audios de lo que pasó. Convenientemente, pero pues es una teoría, ¿no? De cómo intentaron resolver el enigma de los tulpas. Crearon un fantasma. Crearon un tulpa fantasma. Le llevaron al siguiente nivel estos dos. Sí. Ese es otro de los experimentos que han hecho. Pero entonces, según los resultados de ellos, sí lo lograron, sí se pudo. Y no han habido más experimentos al respecto. No que yo haya encontrado. Ok, entonces probablemente no creo que sea reproducible. Por ejemplo, esa historia de Reddit, supuestamente eran de esos trabajillos que te salen ahí en las listas, ¿no? Ahí en Estados Unidos, que hay tantos dólares por
porque vas a hacer esta cosa, ¿no? Tanta paga porque vas a hacer esto. Inclusive hace unos días con una compañera vi estaba buscando empleos y uno era simplemente monitorearte mientras dormías. O sea, tú tenías que dormir y ellos monitoreaban y te pagaban por eso. Ay, sí, ¿te pagan Órale. por dormir? Sí, o ¿Dónde sea, de firmo? esos tipos Oye, de... yo me de- volvería de esos, pobre ahí. esos tipos de estudios... No duermo. esos tipos de estudios raros que la gente pues, paga, ¿no? Tú no, Gaby, tú no. No les daría buenos resultados. Entonces en Reddit salía uno de que uno comentaba que le llegó un trabajo así y lo único que tenía que hacer era encerrarse un cuarto unas horas e imaginarse a él mismo. Se tenía que imaginar a él mismo. Pero pues ahí se empieza a desarrollar la historia de cómo sí lo creó, cómo sí se lo llevó y cómo sí convivió con él. Yo creo que es lo más fácil, pero es lo que más te daría miedo, ¿no? Que se quiera apoderar luego él Sí, del que cuerpo te y... quite tu lugar en la vida Ajá. real. Oye, pero como decías el otro día, no, ni siquiera aguantas tu mirada en el espejo. Sí. Ahora tener otra persona igual que tú, como que, Y luego que te esté viendo sin, o sea, pues sentir su mirada, ¿no? O sea, no vas a estar tranquilo en ningún lado porque vas a saber que está ahí sí. acechando entre las sombras. No. Pues hablando de conciencias globales, así como mencionaba Gaby, que crearon un fantasma o crearon manifestaciones físicas de lo que pudiera considerarse un fantasma, también hubo otro experimento que se llama conciencia global, en el que un grupo de científicos colocó una computadora, por así decirlo, un generador de números aleatorios, pero que solo podrían ser entre 1 y 0. Según la probabilidad, nos dice que después de determinado tiempo va a haber aproximadamente un 50% de números unos y 50% de números ceros. Ahora, lo que pasa con este experimento es que ese tipo de contadores o de generadores de números aleatorios los pusieron en varios puntos del mundo, en varios laboratorios del mundo, que estaban sincronizados. O sea, lo que aparece en una computadora va a aparecer aquí en China. ¿Ok? Entonces, estaban monitoreando esa generación de números aleatorios y todo normal, estaban dando resultados de aproximadamente 50% cada uno de los números, 0 y 1, pero los resultados se volvían anómalos cuando ocurrían catástrofes que se escuchaban a nivel mundial. Por ejemplo, en lo de las Torres Gemelas, en ese mismo día, uno de los números, no mencionaron cuál, tuvo mayor cantidad de apariciones que el otro, pero no que pudiera ser, ay, pues es que fue al 60%, pues puede ser un poquito raro, pero no tanto, sino que fueron diferencias de que uno era 90% y el otro 10%, o sea, no era una casualidad, no era un error. Entonces ahí ellos hablan de que tal vez nosotros como personas a nivel mundial podemos desprender cierta energía que influye en las máquinas incluso. Y pues yo sí creo un poquillo en eso de que nosotros tenemos la capacidad de emanar energía que influya sobre otras personas. Sí, pues inclusive cuando hay personas que por más que, o sea, ni siquiera la conoces y ya te cae mal. ¿Verdad? Es que, Bravo, Víctor. es que ya me había picado un mosquito como 3 veces durante la grabación y ya no lo iba a soportar más, lo lamento, chavos, pero... ¿De perdida lo mataste? Sí, murió. Ok. Valió la pena. Y ahora ya se me olvidó Perdón. qué estaba diciendo. Ya ves, mi energía influyó en ti. Sí. Ya se te olvidó lo que ibas a decir. Ah, sí, de que hay gente que por más que intentes que te caiga bien, no te cae Ajá. bien Sí, no, por la energía que emana, ¿no? emana, ¿no? Es como, no sé si a ustedes les dije, que les comenté, que es cuando, por ejemplo, tú traes una pulsera o digamos un cuarzo, una piedra, Un amuleto. un amuleto que tú le quieras otorgar a ese amuleto Una cualidad. una cualidad, no que digas, no, es que tú me proteges, o tú me cuidas, o tú me ayudas en la escuela, o lo que quieras. Y por ejemplo, quieras o no, tú le das esa energía a ese objeto, a ese amuleto, y te hace hacer las cosas con más seguridad. Sí. O sea, tú te sientes seguro, aunque en realidad sea nomás un mineral, como tal. Sí, o sea, es pura materia, pero pura tú le ma- das cualidades Sí. espirituales, ¿no? Eso, Ajá. de protección. Por ejemplo, me comentaba una amiga, no, yo tenía mis calzones de la suerte en las competencias. Ah, sí. O sea, ajá, y decía que ¿Y sus funcionaba? competencias, sí, dice que sí.
Y que también, pues no se acuerda si alguna vez perdió alguna competencia con Yo me los chones acuerdo- puestos. Yo me acuerdo que tenía un anillo de una ranita, ese anillo era de mi mamá. Me gustaba porque tenía una ranita Ujú. como dije. Y con ese anillo, cuando jugaba cualquier juego de mesa, estaba chiquita en ese entonces, tenía como entre 10 y 15 años por ahí. Ujú. Siempre que jugaba un juego de mesa y usaba ese anillo como prenda, ganaba, siempre ganaba, siempre. Ajá. Entonces era como mi anillo de la suerte. Órale, tú dije. Sí, ¿verdad? Ese desapareció mágicamente y nunca lo volví a encontrar. Híjole, Sí, tuviste mala Se lo suerte en llevó. tuve perderlo. mala suerte. Sí. Pero pues sí, o sea, ya luego hablaremos del poder de la mente, ¿no? Y sobre todo Ujú. ¿cómo se llama? Híjoles. La fuerza de atracción. Y es que el poder de la mente es, bueno, a mí me parece muy interesante porque a través de la mente es como percibimos el mundo. Por ejemplo, nosotros, los colores que vemos están delimitados por los conos, que, bueno, los conos son los que te dan la visión de los colores. Ujú. Y así como nosotros vemos solo un espectro pequeño de luz, pues existen otro tipo de radiación electromagnética que no vemos, Que no podemos pero ver. que existe. O sea, nuestra realidad son los colores que vemos en el arco iris. Pero eso no quiere decir que la realidad se limite a eso. Entonces, lo que nosotros vemos es solo lo que nuestra mente nos permite. Ver. Ajá, entonces, pues sí va a estar muy interesante que hablemos directamente ya Sí, de porque ese tema de lleno. Hay videos supuestamente de cómo te hacen todo el espectro, ¿no? Y cómo en realidad son las cosas y se ven así, inclusive como si fueran una cosa virtual. Ujú. No, sí, sí. Pero sí. No me acuerdo quién dijo, dónde escuché, inclusive de los perros, ¿no? Que los perros solamente o nuestras mascotas solo conocen el mundo que nosotros les enseñamos. ¿Quién Pues lo sí, te dijo? dije, Tú lo Gaby, dijiste, ¿qué puedes? ¿verdad? Ni me pones atención. No, o sea, ¿Qué sí fue? puse atención, pero no me acordaba quién me Ya lo no, dijo. muchas gracias por invitarme otra vez al podcast. Sí, Y luego te entonces, quedas en mi lugar. es lo mismo, o sea, de ellos nada más ¡Eh! conocen. El segundo no, avión no. del podcast. El avión. Entonces ellos nada más alcanzan a ver, A conocer. a conocer El lo mundo que que nosotros les enseñamos. Si nosotros les enseñamos el patio de ahí, pues nomás van a conocer, es todo lo que va a ser toda su realidad. Ujú. Sí, pues de hecho hay una historia de una persona que bajo esa misma filosofía se puso a viajar por todo el mundo llevándose a sus perros. Y digo, wow, qué genial ser esos perros. Sí. Ya ¿Por sé. qué no fui ellos? Que pues los humanos somos igual, ¿no? O sea, las tribus aborígenes solo conocen su cacho de selva y Ujú. pues lo demás sienten que no existe nada. Sí, y lo Por peor es- nosotros que aprendemos que existe el planeta y todo eso. Pero Sí. pues si nadie nos lo dice, pues, nosotros creemos que nuestra casa ya. Yo digo. Pues sí. Sí, y luego lo peor es que, por ejemplo, lo que mencionabas de las tribus esas, es que a veces ellos no quieren salir a conocer otra perspectiva del mundo, como que sí están muy encerrados en su cultura, y pues no sé, como que ahí te quedas pensando, pues, ¿por qué no querrán? Pues es otro tema, ¿verdad? Para otro podcast, Sí, pero... apenas ya te no va estamos- ya no- apenas te no, va a no. decir yo, qué interesante. Sí, no, pero- esto para el podcast, ¿no? Sí, pero lo que... Pero ¿y aquí los tulpas dónde No, no, entran? no, lo que les Sí. quería comentar Es rapidísimo que uno de los perros que viajó era tulpa, Ya el sé. otro sí era real. No, el comentario rápido antes de que nos regresemos al tema era de que por eso la conquista de alguna manera pues tuvo el impacto que tuvo, ¿no? Porque de las culturas que teníamos aquí, las civilizaciones que eran de cierta manera, llegan acá unos güeros en barcotes, Ujú. pues se quedaron impresionados y por eso los veían como Los dioses, Ujú. porque era no era algo que estuviera dentro de su realidad. Ujú. Entonces, no sé, podría ser una explicación. Pues sí, pero es cierto. Entonces, Entonces, regresando al regresando al Shabots, tema de los tulpas, ¿cuándo déjenme les creamos cuento. nuestro tulpa? No, yo no paso, pero déjame te Safo. cuento. Leo, yo sé que Safo. puedo contar contigo para eso. No. Ah, Déjenme ¿ven les cómo cuento son? la última historia, pues. Ok, a ver, Échala. venga. Esta sí está bonita. Pues esta nos la manda Luis Cortés. Él dice, cuenta mi mamá que cuando tenía como 3 o 4 años yo platicaba siempre con mi amigo Martín. Y que Martín para acá y que Martín para allá. Que íbamos al kinder, que jugábamos, que para acá y que no sé qué. Yo siempre con mi amigo Martín. Hasta que un día simplemente dejé de hablar de él. Y mi mamá me preguntó, oye, ¿qué pasó con tu amigo Martín? Y yo le respondí, me lo comí. ¿Qué? Tenía hambre y pues no O sea, estabas. o lo olvidas o te lo comes. O te lo comes.
No, pues sí Híjole. está fuerte, ¿no? Entonces se lo comió y ya nunca más apareció. Ya nunca más apareció porque se Tal lo vez comió. Martín era de pastel. Sí, no, A lo un mejor. pedazo de pizza imaginario. Sí. Sí. Puede ser. Acuérdense que ahí en la definición le puedes dar la forma que tú quieras. Ujú, que él quiera. Pues puede ser algo seguro. Hazlo comestible. Y si se pone Sí, rebelde. ándale, ¿Te lo comes? Antes que él te coma a ti. Que dices, este chocolate se me está revelando, me lo voy a tener que comer. Sí, porque lo imaginé amargo, me gusta el blanco. no sé. Sí. Chin, Sí, era pero dark. aquí lo que se me hace muy curioso es Era cómo las historias de los amigos imaginarios, bueno, por lo menos estas que nos mandaron, tienen un fin. O sea, cómo terminan así de que la Lo perdí. primera que lo perdió, la Me segunda intentó que matar, así lo que- intentó matar y decidí ya no volverlo a ver, el otro Pues se lo sí. comió y los de tu familia, o no me acuerdo quiénes eran, tus amigos. ¿Ves que Gaby no nos escucha? Sí, no ¿Por qué importa, la sí, sigues continúa, invitando? continúa. Es que no, bueno. La historia de Fong. Sí, la historia de Fong, que también, o sea, se van de esa Perdió casa fuerza. y perdió fuerza. Ujú. Entonces, ¿cómo es que les quitas la energía y dejan de... pues, de Digo, aparecerse, nosotros de- para este podcast, pues no somos expertos en tulpas ni somos budistas allá. No. No. Pero Tibetanos. tibetanos, pero nosotros al Mexicanos. menos lo que intentamos relacionarlo de alguna manera a lo mejor no tiene nada que ver, pero lo que hicimos relacionar con los amigos imaginarios, ¿no? Porque es donde se ha visto más actualmente que hay algo que existe y ahí está, ¿no? Y hace presencia Y y que la hace gente contacto tiene más físico. familiarizada, ¿no? Pues es como que el primer paso para crear un tulpa, ¿no? Pues yo Porque creo ya te que lo sí. imaginas, ya juegas con él, ya tiene su propia forma de ser, porque pues tú juegas con él y te lo imaginas haciendo cosas. Pero inclusive hay unos que llegan a tener ya, o sea, se manifiestan de alguna manera. Pues han visto videos, ¿no? De que hay niños jugando y que se cae una bolsa, que se mueve acá y que no sé qué. O Era- los muñecos poseídos, ¿no? Ah, Bueno, las muñecas, esa es otra cosa que horrible. hay videos donde está acá un señor cargando una muñeca y de repente que la muñeca la voltea a ver, no sé. Sí. No sé qué tan real sea o sea truco, pero Pues quién sabe, está, pero... está interesante. Mira, por ejemplo, hay unos tulpas que les dicen tulpa sombra, nada más, así como tal, tulpa sombra. Ujú. Porque se supone que estos nomás duran ciertos segundos o inclusive un minuto, puede ser un poquito más. Ujú. Pero esos tulpas no permanecen mucho en este mundo porque tú no le das nada de relación ni nada de aspecto que para permanecer más en este mundo, o sea, más que una figura. Entonces se supone que esos tipos de tulpas son los más fáciles y los más comunes de imaginar porque es algo, yo lo atribuía cuando estás así con tu miedo, ¿no? Y, ay, voy a ver algo y a la chingada y de repente ves una sombra, ¿no? Y se desvanece y ya nadie más lo ve. O inclusive hay historias de gente que vio una sombra y alguien más lo llegó a ver. Y nomás ellos dos lo vieron y ya nadie más lo vio. Ujú. Sí, pues aquí lo interesante es que desaparecen, ¿no? O sea, como que nomás puede de momento, como dices. Sí, dice, son tulpas sombras, son efímeros nada más aquí, son Ujú. duran Güey, muy es poco. también como cuando te dicen que te sugestionas, ¿no? De que estás pensando de que, Ujú. ay, ¿quién está ahí? Pues tú lo crees Y porque... es que voy a ver algo, es que voy a ver Pero algo. hasta que fíjate no lo ves. cuánto interés o bueno, cuánta energía tú le estás atribuyendo, o sea, todo, yo creo que toda tu energía se la estás atribuyendo a eso, para que exista. Ujú. Y te enfocas tanto en verlo que lo vas a ver. Se manifiesta. Se manifiesta, ¿no? Entonces, no sé si por ahí también tenga que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empezamos el podcast yo hablé de que los budistas y los monjes acá tenían que ser unos másters Sí. en la creación de tulpas, pero por supuesto, porque supuestamente ellos los usaban para el bien y los podían traer, güey, o sea, así en sus Sí, templos. eran sus... Sus mayordomos. Sí, ¿no? eran Casi sus casi. compañeros, eran Pero su que segundo. no, que no los usaban para darles órdenes, ¿no? O sea, Sí, más, sí. más que nada para ayudarlos, pero bueno, tal vez tenga mal el concepto, pero que Ujú. no era así como para Sí, lo usaban para ciertas tareas y sí, lo o que sea, quieras. para ayudarlos a que ellos no hicieran ciertas actividades. Ajá. Y te digo, suena muy complicado, pero en realidad puede haber una manera más fácil de hacerlo, ¿no? Si lo quieres ver Contratar muy a poco alguien. tiempo, o en el caso de los niños donde lo estamos relacionando nosotros, pues ellos tienen mucho tiempo solitos y juegan solitos y lo van creando. Ujú. Sí, ahora, pues tú ya adulto, si te pones, si de verdad te pones, yo creo que sí llegas a, Sí llegan, ¿no? a manifestar, aunque sea algo que digas, ah, cabrón. Sí. Sí, pues como decían, ¿no? El poder de la mente está cañón porque... Pues vas, aviéntate uno. Ah, venga, yo les digo. Y un niño no le vas a decir que está loco porque está imaginando a alguien, ¿no? O sea, porque a un niño nadie le puede decir, estás loco. Sí. A una persona ya un poquito más grande,
A ese sí le dices, güey, estás loco. Una vez cuando tendría que unos 10 años, yo creo, estaba cuidando a un primito más chiquito y pues ya era de noche, entonces había una parte de la casa donde no estaban las luces prendidas y dije, la voy a asustar a ver qué pasa. Entonces le dije, mira, allá donde se ve ese rincón oscuro, hay un monstruo. Y luego como que se quedó serio viendo. Y luego yo volteé y me empezó a dar miedo a mí. Entonces, yo me empecé a imaginar el monstruo. Dije, no manches, no voy a dormir esta noche. Hay un monstruo ahí. Entonces el poder de tu mente pues sí está canija, ¿no? Si no lo sabes controlar, sí te puede poner en contra. Entonces hay que tener cuidado ahí, chavos. Se te voltea la tortilla. Y pues bueno, yo creo que... No, antes, Gaby, yo tengo una pregunta para ustedes. A ver. ¿Ustedes creen que las figuras religiosas sean tulpas? Híjole, las figuras religiosas sean tulpas. Que en lugar de que Dios haya creado al hombre, que el hombre haya creado a Dios. ¿Algo así? Pues sí, ¿no? está debatible, porque pues son muchas personas que coinciden en la misma historia y creen en ella, le dan fuerza, pero pues no sé, ya sería meternos en religión Pero se basan en lo mismo, ¿no? Por eso sí, pues, tienen la misma... Ajá, en eso sí tienes razón, que pues la idea es que le dan fuerza a una imagen que tienen ellos de una figura y se manifiestan los milagros, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues es cierto. Sí, el tercer avión del El tercer podcast. avión. Híjole, nuevo récord, chavos, a ver. Creo que la vez Sí. pasada fueron solo 2, ¿no? 2, ya. Oye, supongo, bueno, voy a interrumpir un poquillo. Ajá. Pero igual ya con este podcast nos va a pasar lo mismo que el pasado, ¿no? Que una vez que la gente lo escuchó, pues quiso mandarlos ya sus relatos, sus historias. Es que yo tengo una y así. Ujú. Y pues a quienes está escuchando, pues en nuestras redes sociales publicamos el tema, o no así en sí el tema, pero hacemos una pregunta para que ustedes manden sus relatos y nosotros los podemos comentar. Porque es muy probable hagamos la segunda parte de los sueños, porque hubo mucha gente que participó y le interesó, y también hubo muchos aspectos que tocar en los Hay sueños. mucho por cubrir todavía. Ajá. Sí. Así que, pues esa pregunta está muy fuerte, Gabriela, sensible sobre todo. Sí. Sí, entonces, híjole, porque te digo, va en contra de tu fe, de tus creencias. Bueno, yo, de niño yo sí creía, pues porque me lo inculcaron, ¿no? Y todo ese rollo. Ajá. Pero pues tengo un hermano mayor que pues nunca, bueno, no sé si nunca, pero no cree. Y eventualmente pues yo tampoco creí, pero cuando él empezó a hablar conmigo de religión, me decía, ¿cómo te imaginas a Dios? Y ya yo le daba la descripción tradicional, ¿no? Blanco, barba blanca, sí. cabellos Y me largos. dice, ¿y quién te ha dicho que es así? No, pues yo me lo imagino porque, o películas o cosas así, y me dice, ¿y por qué ¿y por qué no puede ser así? Y luego yo pues estaba bien morrillo, como de 5. Y yo, no, sí, pues también, y así como que él me quería dar a entender de que mi mente es la que lo está moldeando y que más bien la gente es la que me está moldeando a mí. Entonces ya como que me decía, pues yo no te digo que creas, pero pues tú, que no creas, pero tú tienes que entender que la gente es la que te está diciendo que así es. Sí, pues es que eso es muy cierto, o sea, nuestra religión de hecho está dada por el lugar en el que nacimos. Si hubiéramos nacido en la India estaríamos adorando a Krishna o algo así, ¿no? Y ese sería nuestro Dios y es la imagen que pensaríamos cuando nos dicen piensa en Dios. Y hay un texto que me gusta mucho, no sé si lo mencioné, no creo que no lo he mencionado en el podcast pasado, que se llama Dios hubiera dicho. Ahorita no recuerdo bien el autor, pero ese texto me hizo a mí cambiar mi forma de ver pues la religión, a las deidades, porque en ese texto es como si Dios te estuviera platicando a ti de que ¿por qué me culpas por lo que te han hecho creer? O sea, como que yo no soy lo que dicen las religiones que soy. Yo soy puro amor, yo no te voy a castigar, eso sí, tienes que portarte bien, ¿no? Pero cuando tú mueras, pues yo te voy a preguntar cómo te fue, qué aprendiste, qué hiciste, cuéntame tus experiencias. Como que es un Dios de pura bondad, no como lo platican las religiones, que pues si uno se queda pensando, las religiones pues controlaron a las masas por mucho tiempo y a través del miedo.
Entonces, pues sí, a mí me hizo cambiar la forma de pensar. Yo era católico o soy católico de closet, no sé cómo tomarlo, pero pues yo dejé de creer en la religión y empecé a creer en Dios, o sea, únicamente en Dios, no en lo que los demás me dicen que es Dios. Está muy padre, a ver si puedes. Pues de hecho sí tocamos ese tema en los sueños, porque te decíamos que eso prácticamente es un deísta, ¿no? Que no sigue ninguna Entonces, ¿sí religión. lo vimos? Ya lo Pues, repetí. El siguiente episodio lo voy a volver a decir. No, o sea, Esa va a ser mi aterrizaste, parte. o sea, lo tomaste de forma distinta, pero aterrizaste lo mismo, ¿no? De que no crees en las religiones. Y eso te iba a decir, ¿no? O sea, si tú hayas nacido allá en China o donde quieras, supuestamente personas que se meten de lleno a esto de las creencias dicen que todos llegan a donde mismo. Llega un punto donde tú te metes tanto y al final llegas a lo mismo, ¿no? Todo Al converge ser en un solo todopoderoso, a la unidad o como lo quieras llamar. Siempre llegan a donde mismo, o sea, independientemente de cómo esté todo ramificado abajo. Supuestamente llegas a donde mismo, ¿no? Y también científicos y todo, por eso luego les digo, tomamos el tema de ese video que se llama Mundos Externos y Mundos Internos, porque ahí te lo explica muy suave cómo todas las religiones, aunque tengan sus nombres y sus deidades distintas, todas llegan al mismo punto, ¿no? A un solo y un mismo Dios nada más. Pues sí. Pero pues ese ya será otro... Sí, porque luego nos Otro alargamos tema. como la última vez y empezamos Sí, otro sí. tema a la mitad Otro del tema. episodio. Empiezas a sacar entonces, las chelas y empiezas con tu plática de borracho. sí, Y... acá, Sí. la Mary Jane. Ya bien filosófico el asunto. ¿Por Pues qué sí. existimos? No, no es Pues cierto. mira, No, Gabriela. está intenso. ¿Algo que quieras agregar, Leo? No, gracias por Vas a ser invitarme. tú. Que no me invitaron, Que no madre. me invitaron, que yo- Enséñale lo llegaste. que haces aquí. Yo Te llegué, quedas, ¿no? pero sí está muy interesante. Estaba yo llegando. Pues sí. Gaby, ¿dónde nos pueden seguir los chicos que nos están escuchando? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en todas como Heresiarcas del Edén. Y las plataformas también de podcast como Anchor, Spotify y YouTube. No, más que en YouTube todavía no va a haber video, estamos trabajando en eso. Para que si se dan la vuelta, pues no esperen vernos todavía. Pero Luego nos van a conocer, no sí, se al preocupen. ratito, ya que se les olviden los Sí. sueños del primer episodio, que contamos historias Y vergonzosas. que en esas redes sociales nosotros preguntamos si van a haber relatos. Si el tema se presta para relatos, pues lo vamos a publicar ahí para que ustedes manden ya sea en un audio, sí, o en un escrito, como que y lo también decidan ustedes si es anónimo o es No con- anónimo. No. No anónimo, ¿no? Con su nombre, ¿no? Que todo el mundo lo sepa. Es el caso de la vez pasada en Azul, ¿no? No me puso si sí o si no. Dije, bueno, pues se llaman Azul, ¿no? Y pues. chingada, nomás hay 2 azules en México, ¿no? A la bestia. Oye, y pobrecito, sigues menciona y menciona y Sí, menciona su para que no nombre. se les olvide. Para que no se les olvide, de su Es hermano de historia. la edad. Y es su hermano, exactamente, eso pasó. Mírale. Y eso, Qué coincidencia. casualidad. De hecho, yo también quería mandar unas historias medio macabras, pero me agarraron en Bienvenidas, un tiempo donde no pude. Ujú. Pero sí hay una donde este cabrón me andaba ahorcando. A la bestia. O sea, yo lo estaba ahorcando. Sí. ¿Tú? Sí, yo. Me quería matar, pero, Te estás mandando indirectas, Juan. pero desperté y este vez estaba bañando, así que no. Es que en esa casa ok. donde estás viviendo, pues a mí ahí fue donde yo tuve mis viajes astrales, ahí fue donde Sí. tuve mis viajes, mis sueños vívidos, lúcidos, lo que Tienes que quieras. invitarnos ahí, Leo. Sí, aquí está de volada. Digo, también el otro día que nos poníamos hasta la chancla, así, no dormíamos y Sí, cuando caíamos estábamos- con ese cansancio, órale, nos daban ese tipo de sueños extraños. Sí, pero bueno, luego los cuento en... Sí. Sí, estaría padre. Que retomen sus... Sí, Cuando te vamos a- volvamos a invitar, Leo. Así Sí. es. Sueños Ya es parte astrales. de Heresiarcas del Edén, de Leo. Sí. Ahí Invitado para especial. Sueños parte 2 Sí, te volvemos a invitar. Pues muchas gracias, muchas chicos, gracias. Pues sí, pues. una vez más. Por acompañarnos. Recuerden nuestras redes sociales otra vez, Heresiarcas del Edén. Y pues nos vemos en el próximo episodio.